Buenos días, queridos hermanos y hermanas. Este es el día que hizo el Señor para que nos gocemos en Él. Damos la más cordial bienvenida a todos los miembros de la congregación y a quienes nos visitan de dentro y fuera del país. Ahora escucharemos la oración de invocación a cargo de nuestro pastor, reverendo Rafael Sáenz. Muy buenos días, hermanos. Vamos a estar abriendo la palabra del Señor en esta mañana tan linda que nos da el Señor en el Salmo 105. Vamos a la palabra de Dios un momentito y vemos en el Salmo 105 algo maravilloso que Dios tiene para nosotros en esta oportunidad. Y leemos ahí en los textos del 1 al 6. Dice la palabra de Dios de la siguiente manera: alabad a Jehová, invocad su nombre, dad a conocer sus obras en los pueblos, cantadle salmos, hablad de todas sus maravillas, gloriaos en su santo nombre, alégrese el corazón de los que buscan a Jehová. Buscad a Jehová y su poder, buscad siempre su rostro, acordaos de las maravillas que Él ha hecho, de sus prodigios, aleluya, y de los juicios de su boca. Oh vosotros, dice, descendientes de Abraham su siervo, hijos de Jacob sus escogidos. Señor, gracias te damos en esta bendita oportunidad de domingo, Señor, un día especial, oh Dios, un día en donde estamos en familia, en nuestras casas, oh Dios, compartiendo, Señor, y también en esta oportunidad deseando, Señor, alabar y bendecir y exaltar tu santo nombre, oh Dios. En el nombre de Cristo Jesús estamos diciéndote, Señor, que por favor nos presidas, invocando tu presencia, Señor, aquí entre nosotros, oh Dios, en este lugar donde están mis hermanos en este momento, para que tú, Señor, nos bendigas, nos fortalezcas, nos devuelvas el ánimo, Señor, y la fortaleza, Señor, en el nombre y por los méritos de Cristo Jesús, oh Dios. Aleluya. Amén. Dios le bendiga, hermano y hermana. Les motivamos a participar en este culto con un espíritu apropiado para escuchar la voz de Dios. Participemos con adoración y alabanza y entonemos el himno Te loamos, oh Dios. Aleluya, te alabamos.
Seguidamente tenemos los anuncios de la iglesia. Se invita a la congregación a participar en las actividades semanales de nuestra iglesia. Lunes, momentos de reflexión a las 7 a.m. Martes, estudio bíblico en línea 7 p.m. Miércoles, enseñanza sobre la oración 7 a.m. Jueves, grupo Ágape en línea 7:30 a.m. Viernes, lectura de la palabra 7 a.m. Sábado, reunión de jóvenes en línea. Para más información, puede llamar a las oficinas de la iglesia al número 2222-0360 o al 8302-0470. De lunes a viernes de 8 a 4 p.m. Se les invita a acompañarnos en el culto virtual del 15 de agosto a las 10:30 por este mismo canal. Si no lo ha hecho, hágale clic al botón de suscripción y sobre la campanita. ¡Qué alegría compartir un ratito! Se invita a la congregación y a nuestros visitantes a interactuar en el live chat durante el posludio para saludarnos. Ahora tendremos la gotita de sabiduría por nuestra hermana Nuria Aguilar y seguidamente la oración pastoral por nuestro pastor, reverendo Rafael Sáenz. Hola, buenos días chicos, ¿cómo están? Qué alegría estar con todos ustedes hoy en este día de domingo, un día hermoso para agradecer a Dios por la oportunidad que nos da de estar juntos. Un saludo muy especial a los chicos allá en el hogar, espero que estén viendo el culto dominical y que estén todos muy bien allá en el hogar, así como a todos los otros chicos en sus casas. Sean todos muy bienvenidos. En esta mañana yo estoy muy contenta de estar con ustedes chicos, porque hace mucho tiempo de que no nos vemos y no podemos compartir en nuestras clases de escuela dominical. Hoy tengo la oportunidad de compartir con ustedes lo que es la gotita de sabiduría y me gustaría que hicieran bastante atención. Esta gotita de sabiduría tiene que ver con el ser buenos mayordomos de los recursos que Dios nos ha dado. ¿Sí? Entonces ustedes se preguntarán qué es todo eso que la profesora tiene aquí en la mesa. Y les voy a contar que hace mucho tiempo nuestros abuelos nos enseñaron a ahorrar en alcancías en forma de cerdito. Por eso es que les traje aquí para que ustedes vean varios cerditos que podemos tener como alcancías, ¿verdad? Para guardar algún tipo de dinero. Resulta que hoy en día hay muchas otras formas de guardar el dinero y muchos lo hacemos o lo hacen también en estos que son cajeros automáticos. Hoy en día nosotros tenemos tarjetas de ahorro, ¿verdad? Y podemos hacer uso de ese ahorro cuando queremos por medio de nuestra tarjeta de ahorro y vamos al cajero automático y podemos sacar el dinero o bien podemos guardarlo también. Muy bien, entonces sobre ese tema quiero hablarles. Está en la iglesia hablando sobre lo que es la mayordomía en el hogar y es muy importante que también ustedes chicos aprendan a lo que es la mayordomía, cómo se manejan los recursos que Dios nos ha dado. El dinero es uno de esos recursos, aunque hay muchos otros recursos que Dios nos da. La naturaleza, por ejemplo, ¿verdad? Ustedes atrás mío pueden ver un montón de plantas, ¿verdad? Sobre la naturaleza, pueden escuchar el canto de las aves también. La naturaleza es una forma de vida que Dios nos ha dado, que debemos de aprender a saber manejarla y cuidarla también, ser fieles mayordomos en el uso de ella, ¿verdad? Y muy importante que aprendamos a respetarla, a cuidarla, ¿verdad?
a buscar el bienestar de la naturaleza también y de ahorrar los recursos que Dios nos ha dado a través de ella. En esta mañana la gotita de sabiduría tiene que ver con lo que es la mayordomía de los recursos en nuestro hogar, del dinero, por ejemplo. Como les dije, ¿verdad? Muchos de ustedes quizás están pequeños y aún no trabajan y no tienen tal vez una fuente propia de ingresos de dinero, pero reciben quizás de algún familiar, de algún amigo o de algún padrino o de alguna otra fuente, algún dinero, ¿verdad? Que ustedes pueden ir haciendo esa disciplina de ahorrar. Por ejemplo, la mesada que ustedes reciben, ya sea para ir al kinder, para ir a la escuela, para ir al colegio, para ir a la universidad. Entonces, de ese dinero que ustedes reciben, debemos de aprender a administrarlo correctamente y gastarlo en una forma sabia. Y algo muy importante es que ustedes de eso que le dan deberían de sacar siempre la 10ª parte y tener una pequeña alcancía pequeñita, ¿verdad? Para ir depositando allí esa monedita, ¿verdad? Que hace el 10% de esa mesada que nos están dando. Eso le corresponde al Señor, ¿verdad? Recordemos que desde la niñez, al igual que Timoteo fue enseñado por su abuelita y por su mamá a ser una persona que conocía las Sagradas Escrituras y también además era un buen administrador de lo que Dios le daba. Entonces ustedes también van a aprender a hacer eso también, ¿verdad? Algo muy importante es que hoy en día nosotros usamos esto que son tarjetas quizás de ahorro, que son las que usamos en estos cajeritos. Puede ser que tal vez ustedes reciban de algún familiar algún dinero, ¿verdad? Y entonces parte de ese dinero ustedes lo pueden ahorrar. Podría ser quizás una moneda muy pequeña de 100 colones, una de 500, otra podría ser de 1000 o podría ser, no sé, quizás muy poco dinero ustedes están recibiendo, pero resulta que una parte de ese dinero ustedes también pueden meterlo dentro de una alcancía para que después ustedes puedan poco a poco ir haciendo un pequeño ahorro. Hay otras formas de ahorrar, ¿ok? Y en esta mañana eso es una parte de la sabiduría que vamos a aprender, ¿ok? ¿Cómo podemos ahorrar? Bueno, ahorramos en nuestra casa cuando nos bañamos y cerramos la ducha rápido. Cuando usamos el teléfono en una forma sabia. Cuando usamos el televisor responsablemente también. Otra forma de ahorrar es cuando nosotros nos comemos todo lo que nos sirven en la mesa, ¿verdad? No hay que desperdiciar alimentos. Hay que aprender a consumirlos y ser agradecidos con Dios por todo lo que Él nos da. Recordemos que en este tiempo de pandemia hay muchas familias que han perdido el empleo y están pasando situaciones económicas difíciles. Pero ustedes, gracias a Dios, tienen los recursos que Dios les ha dado. Y de esos recursos ustedes también podrían ayudar y compartir con otras personas que también lo están necesitando. Entonces, recordemos, chicos, que una forma de tener un ahorro en nuestra casa es siendo fieles mayordomos de todo lo que Dios nos da. Usar nuestra ropa responsablemente, ¿verdad? Usarla hasta que ya se va a gastar, y si queda entera porque estamos creciendo, pues compartirla con otra persona que quizá la está necesitando, ¿verdad? Lo que es también, digamos, si usted tiene un par de zapatos que ya no le queda y usted ve que están en buen estado, eso es otra forma de ahorro, ¿verdad? Cuando usted lo comparte con otra persona que quizás lo está necesitando. Entonces, muy importante, chicos, que aprendamos que nosotros a veces ahorramos para el futuro. Ciertamente la palabra del Señor dice que ni aún, que las aves no trabajan ni hilan y que Dios las alimenta. Pero nosotros sabemos que nosotros en este mundo tenemos que fomentar cómo ganar los recursos en una forma honesta. Ustedes van a ir creciendo y esos ingresos que ustedes van a recibir deben de venir de fuentes confiables, de fuentes honestas, de un trabajo justo, de un trabajo honesto. Y eso va a ser una satisfacción muy grande que ustedes van a tener, saber que esos recursos ustedes los han adquirido de una forma honesta y que ustedes van a poder solventar todas sus necesidades y quizás ayudar también a otras personas. Es muy importante, chicos, que sepamos
que nosotros debemos saber siempre que Dios ha puesto en nuestras manos muchos recursos y que debemos de ser fieles mayordomos de estos recursos. En estos días se está hablando de la mayordomía en el hogar, en lo que es el programa de la iglesia. Entonces, chicos, aprendamos nosotros también desde pequeños a ser fieles mayordomos de todo lo que Dios nos da, incluyendo nuestra propia vida. Administremos bien nuestra vida, usemos bien nuestra vida, que todo lo que nosotros hagamos, sea de hecho, sea de palabra, sea siempre para edificación de nuestra vida, para el servicio a los demás y para agradar a Dios. Muy importante, aprendamos, chicos, que Dios se agrada de aquellas personas que saben lo que a Él le agrada y procuran buscarlo en una forma sabia, en una forma agradecida, que todo aquello que llega a nuestras manos sepamos decir gracias, Señor, darle gracias todos los días por todo lo que Él nos da y ser agradecidos por aún lo pequeño que sea aquello que nosotros creemos que hemos recibido. La gratitud es una fuente de sabiduría. Así que, chicos, recordemos, muy importante que aprendamos a ahorrar no solamente los recursos económicos, sino todos aquellos recursos que Dios ha puesto en nuestras manos, recursos materiales, recursos espirituales, la familia, las personas que nos cuidan, aquellas personas que nos aman, que se preocupan por nosotros, la naturaleza misma, cuidarla, ¿verdad? No destruirla, sino más bien darle gracias a Dios por ella y cuidarla siempre. Bueno, chicos, esta sería la gotita de sabiduría de este domingo. Espero que estén muy bien, espero que se estén cuidando mucho y que dentro de esa mayordomía sea también el hecho de administrar bien todos esos recursos que están llegando a las manos de ustedes en estos días. Nos vemos la próxima, si Dios lo permite. Muchas gracias, bendiciones, chao, adiós, pórtense bien. Muchas gracias a los hermanos que con tanto amor y cariño preparan la gotita de sabiduría. Vamos a leer la palabra del Señor en el Salmo 103, los versos 1 al 5. Dice la palabra de Dios de la siguiente manera: bendice, alma mía, a Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice, alma mía, a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Y oiga qué lindo lo que sigue adelante estos versos bíblicos. Él es quien perdona todas sus iniquidades, Él que sana todas tus dolencias, Él que rescata del hoyo tu vida, Él que te corona de favores y misericordias, Él que te sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Ese es Dios, hermanos. A ese Dios acudamos en el nombre de Cristo Jesús, en fe y confiadamente en el nombre del Señor. Gracias, oh Dios, por esta bendición tan maravillosa que nos das, oh Dios, como hijos. Vamos ante ti, que eres nuestro Padre Celestial, oh Dios. Sí, con todos nuestros agradecimientos, sí, con todas nuestras acciones de gracias, oh Dios, con toda una actitud, Señor, reverente, respetuosa, Señor, y temerosa ante tu presencia, Señor. Y te decimos, Señor, gracias por tu bendición para con tu pueblo, Señor, durante estos días, oh Dios. Padre, en el nombre de Cristo, te bendecimos, oh Dios, y te damos el honor, y te damos la gloria, Señor, y te damos a ti, Señor, la honra, Padre Santo, por la manera tan maravillosa, oh Dios, como tu poder, oh Dios, se derrama a través de cada uno de nosotros, todos los días, oh Dios. Grande es tu fidelidad, Señor. Habla el himno, Padre Santo, y eso es cierto. Cada momento la sentimos, oh Dios, en nosotros, oh Dios. Gracias, oh Dios, porque a pesar de las noches oscuras y a pesar de tantas situaciones, oh Dios, que pasamos, tú siempre, Señor, permaneces fiel con nosotros, oh Dios, como fiel amigo, como fiel compañero. Gracias, oh Dios. Nunca nos dejas, nunca nos desamparas, oh Dios. En el nombre de Jesús ahora traemos
cada una, oh Dios, de las situaciones, oh Dios, que aquejan a nuestros hermanos, oh Dios, que pesan, oh Dios, sobre los hombros, oh Dios, de nuestros hermanos. Tal vez alguna situación, oh Dios, económica, Señor, alguna situación financiera, Señor, alguna situación de salud, Señor, alguna posibilidad de tener una entrevista de trabajo, Señor, en los próximos días. Señor, alguna situación, alguna prueba, alguna tentación está pasando mi hermano o mi hermana, Señor, alguna situación en su cuerpo, Señor, que le está golpeando, Señor. En el nombre de Jesús, en esta oportunidad la traemos a tus pies, oh Dios, y te rogamos, oh Dios, por tu misericordia, Señor. Sí, clamamos a ti por misericordia, Señor, para que tu misericordia, oh Dios, trabaje en cada uno de nosotros conforme a tu multiforme gracia, oh Dios. Bendecimos, oh Dios, como siempre oramos, por los niños de nuestra congregación, oh Dios, por los niños del hogar metodista, Señor, para que tú los guardes, los bendigas, oh Dios, los cuides, los protejas, oh Dios. Oramos por nuestros adolescentes, oh Dios, de la iglesia, Señor, por los jóvenes, oh Dios, de nuestra congregación, oh Dios, para que les ayudes, les acompañes, oh Dios, en sus situaciones particulares, oh Dios. Oramos por nuestros adultos mayores, oh Dios, de la iglesia, Padre Santo. Sí, Señor, por cada uno de nuestros hermanos y hermanas, oh Dios, que cada día, Señor, luchan con sus diversas dinámicas de vida y situaciones personales, hogareñas y familiares, oh Dios. Señor, en el nombre de Jesús, gracias, oh Dios, por estas promesas, oh Dios, que están aquí en la palabra tuya. Dice que el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que perdona todas tus iniquidades, el que te corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca, de modo que cada día te rejuvenezcas como el águila. Oh Padre, en el nombre de Jesús, oramos en el nombre de Jesús y en el poder de tu Santo Espíritu, con la autoridad, oh Dios, que tú nos has revestido como hijos de Dios, diciendo, Padre, en el nombre de Jesús, que tu bendición, oh Dios, sea sobre nuestros hermanos en todo momento, Señor, y bajo cualquier circunstancia. Cuida, protege, Señor, guía, Padre Santo, a tu iglesia, Padre Celestial. Oramos, oh Dios, por nuestros hermanos del Consejo Ministerial de nuestra congregación, oh Dios, para que tu Santo Espíritu, oh Dios, los cubra, Señor, y los colme cada día más de tu amor y de tu misericordia, Señor. Muchas gracias, oh Dios, porque te presentamos estas peticiones, primero en acción de gracias, y lo hacemos en el todopoderoso nombre de Cristo Jesús, oh Dios. Aleluya. Amén. Amén. Dios ama al dador alegre. Ofrezcamos nuestros diezmos y ofrendas mientras entonamos el himno Solo el poder de Dios. Solo el poder de Dios puede cambiar tu ser. La prueba yo te doy. Él me ha cambiado a mí. ¿No ves que soy feliz sirviendo al Señor? Nueva criatura soy.
Oremos. Te damos gracias, Señor, por los diezmos y ofrendas, y te pedimos que los bendigas y multipliques para que continúe tu obra aquí en la tierra, en el nombre de Jesús, tu Hijo amado. Amén. Llegó el tiempito con los niños a cargo de nuestro hermano Marvin Badilla. Niños, presten mucha atención. Hola chicos y chicas, buenos días. Qué alegría poder encontrarnos nuevamente en este espacio diseñado especialmente para ustedes. De parte de mi esposa Elena y de parte mía, un abrazo a la distancia, deseando verlos pronto, deseando encontrarnos. Dios mediante, ya pronto nos vamos a poder ver cara a cara. Mientras tanto, estamos acá disfrutando de este tiempo juntos. Quiero hacerles una pregunta. ¿Saben ustedes cuál es el valor de las cosas que tenemos? Por ejemplo, una goma. ¿Cuánto vale una goma? ¿Sabían ustedes cuál es el valor de una goma? ¿O cuál es el valor de unas tijeritas como las que usamos para ir a la escuela? ¿O cuál es el valor de los juguetes que tenemos, con los que pasamos tiempo divirtiéndonos? ¿Saben ustedes cuál es el valor de eso? Porque nada de lo que tenemos es gratis. No. Todo, absolutamente todo lo que tenemos. Piensa en algo. La ropa, la comida, la luz, el internet que usamos ahora para las clases, las medicinas para cuando nos enfermamos, la escuela. Todo tiene un costo. Todo debe ser pagado. ¿Sabías eso? A veces no sabemos el gran esfuerzo que realizan nuestros padres, nuestros familiares para darnos todo lo que tenemos. Y justamente porque no sabemos el esfuerzo que ellos hacen, es que a veces no sabemos cuidar las cosas. Pensamos que es muy fácil tener todas las cosas que nosotros tenemos y que si se destruyen, si se pierden, si les pasa algo, no importa, porque luego nos van a dar otras cosas nuevas. Pero no es así de sencillo. Todo tiene un valor, todo tiene un costo. Y yo quiero que veamos juntos este video para que tengamos una idea más amplia de lo que cuestan las cosas. Hola, soy José y este es mi perro Capitán. Hoy, mi familia y yo iremos de compras con el dinero que les pagaron a mi papá y a mi mamá en sus trabajos. Mis papás y los tuyos trabajan durante la semana y reciben dinero como pago por las actividades que hacen. Con ese dinero, compran las cosas que necesitamos, como la ropa y la comida. También pagan la luz para ver la televisión y el gas para cocinar. Ellos se esfuerzan para ganar dinero. Por eso es importante cuidar las cosas. Nada es gratis. Para todo se necesita trabajo y esfuerzo. Tampoco es gratis lo que está en la escuela. Los pupitres, el pizarrón y las plantas. Todo eso se compró con dinero. De ahí que debemos cuidar las cosas que hay en la escuela y, por supuesto, en la casa. Todos tenemos responsabilidades. Mamá y papá trabajan para sostenernos y por eso se esfuerzan para ganar dinero y darnos lo que necesitamos. Esta es una de sus responsabilidades. Nosotros estudiamos y aprendemos en la escuela. Es nuestra responsabilidad. Estudiar ahora nos permitirá, cuando seamos grandes, trabajar en lo que nos gusta y ganar dinero para vivir cómodamente. El dinero es un medio de intercambio. Cuando vamos al mercado o al súper, a cambio del dinero nos llevamos el arroz, los frijoles, la carne y las galletas. Recuerden que hay cosas que no se pueden comprar con dinero, como la amistad y el amor. Esos son valores que son parte de la vida y debemos cultivar entre la familia, los vecinos y amigos. Así es, chicos, todo tiene un precio. Nada de lo que tenemos es gratis. A alguien le ha costado mucho
para que nosotros podamos tener lo que tenemos. Ha habido mucho trabajo, ha habido mucho esfuerzo. Papá, mamá, nuestros familiares, las personas que nos quieren se levantan temprano, a veces van a trabajar bajo la lluvia, horas largas para que nosotros tengamos lo suficiente y que no nos falte nada. Sepamos aprovechar ese esfuerzo que ellos hacen. Seamos agradecidos. Digámosles gracias por el esfuerzo. Gracias por darnos todas las cosas que tenemos. Y sepamos nosotros cuidarlas. Sepamos ser responsables con el regalo que ellos nos están haciendo el día de hoy. Y por sobre todas las cosas, agradezcamos a Dios, porque como dice su palabra, todas las cosas buenas vienen de parte de Dios. Que el Señor los bendiga, chicos, y nos vemos la próxima semana en un tema muy parecido a este. Vamos a hablar acerca del ahorro. Que Dios los bendiga. La lectura de la palabra de Dios la encontramos en Mateo 15, versículos del 32 al 39 y dice así: Y Jesús, llamando a sus discípulos, dijo: Tengo compasión de la gente, porque ya hace 3 días que están conmigo y no tienen qué comer, y enviarlos en ayunas no quiero, no sea que desmayen en el camino. Y entonces sus discípulos le dijeron: ¿De dónde tenemos nosotros tantos panes en el desierto para saciar a una multitud tan grande? Jesús les dijo: ¿Cuántos panes tenéis? Y ellos dijeron: 7 y unos pocos pececillos. Y mandó a la multitud que se recostase en tierra. Y tomando los 7 panes y los peces, dio gracias, los partió y dio a sus discípulos. Y los discípulos a la multitud. Y comieron todos y se saciaron, y recogieron lo que sobró de los pedazos, 7 canastas llenas. Y eran los que habían comido 4,000 hombres, sin contar a las mujeres y a los niños. Entonces, despedida la gente, entró en la barca y vino a la región de Magdala. Dios bendiga su santa palabra. Seguidamente, escucharemos el mensaje de nuestro pastor, reverendo Rafael Sáenz. Damos gracias a Dios y a los hermanos que también hacen posible este espacio, el tiempito con los niños, hermanos. Muchas gracias a los hermanos, de veras. Dios les bendiga y siempre sigan dejándose usar para la honra y para la gloria del Señor. Padre, en el nombre de Jesús, oramos para que tu Santo Espíritu, oh Dios, hable a cada uno de nosotros en esta oportunidad en donde se va a estar exponiendo tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús oramos en acción de gracias. Amén. Amén. Siempre es una bendición, hermanos, es un gozo compartir la palabra de Dios. Un conocido himno dice: grande gozo hay en mi alma hoy, pues Jesús conmigo está, y su paz que ya gozando estoy, por siempre durará. Grande gozo, dice el coro, cuán hermoso, paso todo el tiempo bien feliz, porque veo de Cristo la sonriente faz, grande gozo siento en mí. Este es un glorioso himno del cual cada discípulo de Cristo estamos llamados a interpretar cada día, hermanos. Es que el gozo del Señor en nosotros, esa es nuestra fortaleza. Así lo dice en Nehemías 8 al 10, hermanos. Así lo debemos de estar cada día confesándolo, hermanos, y creyéndolo, y dejarnos guiar por eso, hermanos. Sí, si nos distraemos en otras cosas, nos podemos desenfocar del máximo objetivo, hermanos. Sí, es que en Cristo
Cristo en nosotros es quien hace la diferencia, hermanos. Cristo en nosotros es más que una confesión doctrinal o algo intelectual, hermanos. Cristo en nosotros es aquello que forma parte de una vivencia diaria, hermanos. Cada latido de nuestro corazón sucede gracias a Él, hermanos. Los discípulos de Cristo, al decir que Cristo es nuestro Señor, estamos pues recordando a nuestra mente, a nuestra alma, que estamos dentro de su plena, de su única y absoluta voluntad, hermanos. Para los discípulos de Cristo es el gozo del Señor el que marca la diferencia en nuestra vida. Sé que a menudo es difícil decirlo y también disfrutarlo, por cuanto nos rodean muchas situaciones, hermanos, a nuestro alrededor. Sin embargo, hermano y hermana, el discípulo de Cristo está llamado a poner su mirada de manera continua en el autor y en el consumador de la fe, hermanos. Tenemos que mantener nuestra mirada en las cosas de arriba, dice la palabra, donde está Cristo. Y esto no es, hermano y hermana, para ser pasivo o para ser conformista. Esto significa que no es asunto solo de decir que somos de Cristo, sino estar cada día diciéndole a nuestra mente y a nuestra alma lo que somos en Cristo Jesús. ¿Cuál es nuestra posición como seguidores de Cristo? Eso es importante, hermanos. Es tiempo de levantarnos, hermanos. Es tiempo de fortalecer la fe. Ese don que Dios ha puesto en cada uno de nosotros, por medio de la cual estamos llamados ¿a qué? A echar toda nuestra ansiedad sobre Él. Y es que dice que sin fe, dice el texto bíblico, es imposible agradar a Dios. Es tiempo de activar la fe, hermanos, fortalecernos en el poder de la fuerza de Dios, hermanos. Sí, estamos saludando respetuosamente a nuestros hermanos que muy gentilmente nos han venido sintonizando y que en este momento nos sintonizan por el canal de YouTube, y a los que están de manera presencial, sí, a los que están dentro de nuestras fronteras también. Gracias, hermanos. Como los que están también en este momento, tal vez en algún momento del día ustedes se han sintonizado. Gracias, hermanos. Dios les bendiga. Seguimos adelante con la ayuda de Dios, aplanando la curva y llegar a ese día donde se diga que ya no hay casos, hermanos. Pero para eso hay que seguir cumpliendo los debidos protocolos sanitarios, que ya de por sí todos lo sabemos, hermanos. Sí. Y tratando de adentrarnos en el tema de hoy, hermanos, estos domingos, hermanos, aprovechando que en su mayoría estamos desarrollando nuestras labores desde la casa, ¿verdad? Y que nos congregamos en familia o a veces solos, ¿verdad? O en su lugar, quizás a veces nos conectamos en cualquier otro momento del día o de la semana. Estamos viendo, hermanos, estamos leyendo, estamos aprendiendo y estamos asimilando a la luz de las Sagradas Escrituras principios variados que tienen que ver de manera directa respecto al tema de las finanzas en la familia, hermanos. Ese es el tema que estamos hablando, hermanos. Y el texto bíblico que muy gentilmente doña Mirna Castro nos está colaborando en presidir el culto de hoy. Muchas gracias de antemano, doña Mirna, por su gesto. Es un texto en donde extraeremos algunas enseñanzas prácticas para el sano manejo de los recursos económicos o materiales que Dios nos da. Vale que repasemos el primer principio, hermanos. Recuerdan, el domingo pasado estuvimos viendo algo sobre eso, y el primer principio es el que Dios es dueño de todo, del mundo y de todo lo que hay en él. Así como el segundo principio, el cual nos dice que todas las cosas provienen de Dios, hermanos. Y a manera de ir contextualizando un poquito el texto bíblico que nos leyó doña Mirna, permítame decirles, hermanos, que Jesús ha venido de Capernaum a Betsaida. En esa travesía, hermanos, los discípulos fueron testigos directos de una faceta muy diferente de Jesús que nunca habían experimentado en su vida. Allí, hermana y hermanos, se vino una tormenta recia y muy brava, hermanos. Y en ese momento hubo gritos y hubo reclamos, y tan solo bastó la voz de Jesús y la tormenta se acalló, hermanos.
Al llegar Cristo a Genezaret, las experiencias de vida del discipulado con Jesús continúan. Allí hubo sanidades. El evangelista nos dice, óigase bien, que la fe llegó a tal experiencia en las personas que todos los que tocaron el manto de Jesús quedaron sanos. Fue maravilloso, hermanos. Esto se llama fe en acción de parte de todos aquellos que le seguían y que creyeron y recibieron su sanidad. Y es que para eso vino Cristo a esta tierra, hermanos. Cristo vino a sanar a los quebrantados de salud, hermanos, a los oprimidos, hermanos, a liberar a los cautivos. Allí siguieron las señales portentosas de parte de Cristo, y los discípulos fueron testigos directos de esas señales, hermanos. Sí, las enseñanzas del discipulado con Jesús, hermana y hermano, en su mayoría se dieron en situaciones siempre muy apremiantes, hermanos, dentro de la vida real. El discipulado es eso, hermanos. Hemos sido llamados no solo a seguir a nuestro Maestro en tiempos de bonanza, como también hemos sido llamados a experimentar a Cristo en tiempos de escasez, aún en medio de dichas y diversas realidades, experimentar a un Jesús real, lleno de un sobrenatural poder, hermanos. Ese Jesús que vino a morar entre y con nosotros es Dios mismo, hecho carne, y en esa realidad estamos llamados a más que asombrarnos de aquellos actos maravillosos de Cristo a nuestro favor, así como mostrar compasión hacia el otro, hermanos. Sí, eso es muy importante. Los discípulos de Cristo, hermana y hermano, hemos sido llamados a eso, a experimentar y a confiar en su poder en medio de tan conflictiva y compleja realidad. Cristo está presente, hermanos. Él está vivo, Él reina, Él intercede por nosotros ante el Padre. No estamos solos, hermanos, nunca lo estaremos. Dice la palabra, yo estoy con vosotros todos los días. Así lo dice el Evangelio. Y estos son excelentes buenas nuevas para nosotros hoy y siempre, hermanos. Por lo tanto, tras su llegada de Jesús a Genezaret, la multitud, hermanos, se ha multiplicado, óigase bien, a más de 4,000 personas. Ellas le han estado siguiendo, han recibido enseñanzas vitales para su vida, han recibido sanidad en su cuerpo, liberaciones en su mente y en su espíritu. Resulta que las personas deben ahora regresar a sus comunidades y no tienen ni para comer en ese momento, menos para llevar para el camino los 3 días de regreso. Y aquí la pregunta es muy importante: ¿qué soluciones inmediatas hay ante semejante desafío de alimentar a tantos? ¿Cómo se va a hacer para solucionar esa situación? Eso es lo que nos está en este momento diciendo el texto bíblico. Lo primero y ante todo, hermanos y hermanas, es que Jesús siente compasión por las multitudes. Una palabra que sobresale en este texto bíblico se trata de esa palabra, compasión. Esta palabra compasión es sentir no con la mente ni en las emociones, es sentir en y desde las entrañas. Esa compasión se debe traducir en una acción de inmediato, por cuanto hay una necesidad inmediata de alimentación. Aquí la prioridad está a la vista y muy clara, muy concreta, y se requiere una decisión inmediata, hermanos. ¿Qué tiene que ver esto con el tema de las finanzas de familia? Puede usted preguntarse en este momento, hermanos. Es una pregunta muy buena. Y es que, hermanos, primero que nada, Dios no es ajeno a las diversas dinámicas en las personas ni en las familias, sea que haya abundancia o sea que haya escasez en sus presupuestos y en su capacidad para poder accesar a los productos de primera necesidad. Lo sorprendente, hermana y hermano, es que las soluciones muy a menudo están entre nosotros mismos, y a menudo quizás no nos dan las ideas para solventar dichas necesidades.
Y a veces nuestra visión, hermano y hermano, de necesidad se hace tan corta y ni aún tenemos una reacción sencilla para desprendernos de lo que tenemos para poder darlo al otro, hermanos. ¿Sí? Esto lo digo por la respuesta que da Jesús frente a la pregunta de los discípulos. Pongamos la atención a los textos bíblicos. ¿Cuál es la pregunta? Los discípulos preguntan lo siguiente: ¿de dónde tenemos nosotros tantos panes en el desierto para saciar a una multitud tan grande? Y aquí se desprende la siguiente, otra pregunta más, hermanos, pero es por parte de Jesús: ¿cuántos panes tenéis? O sea, ¿con qué se cuenta? Y esa pregunta de parte de Jesús es de suma relevancia por cuanto es un paso, es un comienzo que está más cerca para la solución del desafío presente. Y la pregunta es muy apropiada por parte de Jesús, por cuanto abre el camino para empezar a encontrar la solución del gran desafío. Hay un recurso que tienen los discípulos. ¿Cuál es? 7 panes y unos pescaditos. Y aquí, hermano y hermana, dependiendo del tamaño del pan y de los pescados, es muy posible que apenas pueda alcanzar para la mitad de los discípulos y para un rato. Aparentemente tal cantidad de este recurso material es muy limitado frente a la necesidad de más de 4,000 personas. Sin embargo, el panorama cambiará por al menos 2 condiciones, hermanos. Pongamos atención. La primera condición está a partir de lo que los discípulos de Cristo tienen. ¿Qué es lo que tienen ellos? 7 panes y los 2 pescados. Por tanto, se deben despojar de lo que les posesiona para dar paso a lo que sigue. Lo segundo que sigue es a partir de lo que Jesús hace, y el evangelista explica en la narración que nos hace en los versos 36 al 37. Y ahí algunos aspectos muy relevantes, hermanos, que se desprenden de estos textos bíblicos, hermanos. Primero, las personas se tratan como lo que son, imagen y semejanza de Dios, y se les respeta. Por tanto, así como ellos tuvieron que vaciarse de su incredulidad y llenarse de fe para recibir su sanidad, su liberación y permitirse ser enseñadas tras 3 días de camino, ahora deben descansar y ahora deben de acomodarse. Por parte de Jesús, hace una parte la cual se sale de lo sobrenatural, hermanos, al coger los recursos con que se cuentan, los 7 panes y los 2 pescados que entregan los discípulos. Los discípulos se despojan, los discípulos se vacían de lo que tienen para poder llenar y hacer partícipes a los semejantes. Los recursos, aunque pocos, al ponerse en las manos de Dios, previo a la oración de Jesús, sucede un hecho extraordinario, y con ello está dando una sencilla y profunda enseñanza, hermanos, la cual nos indica dicho gesto de Jesús como una señal a los discípulos y a la multitud, una señal de dependencia total de Jesús, hermanos, hacia el Padre. Y aquí permítanme un paréntesis, hermanos. Me parece prudente cuando usted reciba lo que Dios le bendice, junto a su familia, puede ser una buena iniciativa, hermanos, poner ese dinero en las manos de Dios, sea abundante o sea escaso. Eso en las manos del Señor puede multiplicarse, hermanos. Sí, hermanos, creámoslo así, hermanos, importante. Dé gracias a Dios por lo que Dios le da, por lo que Dios le bendice, hermanos, sea poco o sea abundante. Exalte el nombre del Señor por esa bendición tan maravillosa, hermanos. La otra señal importante es que se toma su tiempo para partir dichos recursos, los parte y vea lo que sigue.
lo da a los discípulos. Ese gesto es de suma trascendencia. ¿Por qué? Es un mensaje directo y claro de sus responsabilidades como discípulos, de compartir con los demás aquello que Jesús nos ha dado para compartirlo con nuestros semejantes, hermanos. En el verso 37 dice el texto: comieron todos y se saciaron y recogieron lo que sobró de los pedazos, 7 canastas. Estos verbos son muy importantes. Comieron, se saciaron y recogieron, hermanos. De aquí se desprenden los principios que antes compartimos, hermanos, ¿sí? Y que estos domingos hemos venido compartiendo. El primer principio respecto al dinero y a los bienes materiales que se lee en la Biblia es que Dios es el dueño de todo, del mundo, de lo que todo hay en él, hermanos. Y dice en otro lado: mía es la plata, mío es el oro, dice en Ageo 2:8. De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan, dice el Salmo 24:1, hermanos. El segundo principio respecto al dinero, hermanos, y a las posesiones, es que todas las cosas provienen de Dios. La Biblia dice que no solo Dios es el dueño de todo, sino que todo lo que recibimos proviene de Él. Además, la Biblia nos advierte del peligro de olvidar a Dios en los bienes que adquirimos, hermanos. Dice la palabra: sino acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas, hermanos. Deuteronomio 8-18, hermanos. Y el tercer principio, hermanos, es muy importante. Dice el tercer principio que la generosidad es una expresión externa de una condición espiritual interna, hermanos. Por tanto, la forma en que manejamos el dinero o las posesiones que Dios nos da es una demostración externa de una condición espiritual interna, hermanos. Pongamos atención en eso. Y el cuarto principio lo hallamos en Filipenses 4:10-13, hermanos. El Espíritu Santo nos exhorta a entender que estamos llamados a un estilo de vida y a ser felices, hermana y hermano, en el lugar económico en el que la vida nos ha colocado, hermanos. Y es que, hermanos, los milagros acontecen por parte de Dios, y podemos ser parte de esos milagros una vez que nos hemos despojado, hermanos, de toda forma de incredulidad y llenarnos de aquella fe inquebrantable, hermanos, ¿sí? Y tratando de pensar que es un milagro. Bueno, un milagro es un hecho no explicable por las leyes naturales y que se atribuye a una intervención sobrenatural de origen divino, hermanos. Siempre Jesús parte de las necesidades básicas de las personas y asimismo toma en cuenta las capacidades con que las personas cuentan. No es la primera vez que dice esto, hermanos. Ya lo había dicho aquel que estaba postrado en el suelo, hermanos. ¿Qué le dijo? Toma tu cama, levántese y váyase para su casa. A Zaqueo le dijo tan solo que se bajase del árbol. Al centurión tan solo bastó la palabra de Jesús para creer y su hija quedó sana, hermanos. Con una sola palabra de Jesús fue suficiente, dice la palabra de Dios, para que muchos enfermos fueran sanados. La tormenta, con solo la palabra de Jesús, fue suficiente para que se calmara. Al de la mano seca, solo ante el pedido de Jesús que la extendiera, fue sana, hermanos. Dios siempre pide lo mínimo de cada uno de nosotros, hermanos. Siempre tenemos la tendencia a enfocarnos más en el problema inmediato, hermanos, y no en las posibles soluciones. El salmista nos dice: estad quietos y ved que Dios es bueno, hermanos. Busqué a Jehová y Él me oyó y de todos mis temores me libró. Clama a mí y yo te responderé, decía el Señor al profeta Jeremías. Dios es mayor que cualquier problema, que cualquier necesidad que tengamos, hermanos.
Tan solo debemos estar dispuestos a despojarnos de aquello que da peso a nuestro espíritu y correr en fe, libres hacia el logro de lo que Cristo nuestro Señor tiene para sus hijos. Así como aquellos 4,000 de la multitud no les preocupó el qué dirán y se abocaron a seguir a Jesús. Ellos recibieron lo que necesitaban, hermanos. Y es que, hermana y hermano, lo poco en manos de un discípulo de Cristo o nuestra poca fe es suficiente para que Dios dé paso a un milagro, hermanos. Elías pidió a la viuda de Sarepta el agua, la harina y el aceite. Era lo que le quedaba para dar paso, para que el profeta siguiera viviendo y así hacer huir días posteriores a los más de 400 Baales que estaban confundiendo la fe en el Dios Todopoderoso y restablecer la fe en todo el pueblo de Dios, hermanos. Debemos darnos cuenta, hermanos y hermanas, que a menudo parte de la solución en la administración de las finanzas está en nosotros, hermanos. Por muy poco que sea el recurso económico que tengamos, si eso poco lo ponemos en las manos de Dios y clamamos por su bendición, es el inicio para ver algo maravilloso, hermanos. Moisés tan solo usó su vara para golpear el mar rojo y con ello Dios hizo el resto, hermanos. Si tuvieras fe, dice la palabra, como un grano de mostaza, nos dice Jesús en el Evangelio, que al ver la fe de aquellos que trajeron al paralítico fue suficiente para sanarlo. La fe es necesaria para ver aquella anhelada señal del reino de Dios, para que en nuestro hogar sucedan cosas extraordinarias. La fe fue suficiente para aquella mujer que abriera paso, hermana y hermano, en la multitud, vencer los prejuicios sociales y culturales de su época, y dijo que si tan solo tocara el borde del manto de Jesús, era suficiente para que pudiese disfrutar de su sanidad tras 12 años de castigo de estar sufriendo el flujo de sangre, hermanos. Fe, sí, hermanos, fe es lo que necesitamos, hermanos. En nuestra realidad, el componente de la fe en los discípulos de Cristo es cuanto más debemos mantener vivo, activo, hermanos. La fe da esperanza, la fe da perspectiva de proyectarnos a que siempre vendrán mejores tiempos, que no siempre serán los mismos tiempos. La fe me mantiene a la expectativa de que algo Dios puede hacer en cualquier momento, hermanos. La fe siempre espera el de repente de Dios, hermanos. Aquella fe que nos permite soñar, aquella fe nos permite luchar, aquella fe que nos levanta en los momentos más apremiantes, hermanos, de nuestra vida. Esa es la fe que agrada a Dios, hermanos. Pero para tener esa fe que agrada a Dios, hermana y hermano, es necesario despojarnos de todo peso que asedia a nuestro espíritu, hermanos. Sí. Es interesante, hermano y hermano, que en medio de un mundo donde nos dejamos impresionar y que se le da tanta pleitesía a lo grande, a lo majestuoso, a lo voluminoso, a la inmediatez, a la rapidez, al ver los evangelios, hermanos, nuestro Señor Jesús le da credibilidad a lo pequeño, a los procesos. Si tuvieres fe como un grano de mostaza, al ver la fe de aquella mujer, dice el evangelista, al parecer la fe se demuestra en los ojos y en las acciones de las personas, hermanos. La fe me hace caminar, hermanos. La fe me pone en movimiento. La fe me abre mentes, hermanos. Me hace imaginar, crea las posibilidades, abre las puertas, me hace confiar, me hace hacer cosas que nunca haría, hermanos. La fe gestiona, la fe espera, me mantiene siempre con un pie adelante, hermanos. Es un momento, pues, hermanos, para poner el recurso de la fe, que es un don dado por Dios, y quitar de nosotros
cualquier inicio e indicio de extravío que nos pueda llevar, hermanos, a la incredulidad. La incredulidad es el peor obstáculo, hermanos, para empezar a ver la gloria de Dios, hermanos, en nuestra vida y en nuestra familia. La incredulidad, ¿qué hace? La incredulidad paraliza, la incredulidad roba sueños. En sí es todo lo contrario a la fe, hermanos. El origen de la incredulidad viene desde el Edén. Adán y Eva desobedecieron, hermanos, la orden de Dios y dieron paso para que la serpiente los empujara a la duda. Y por consiguiente, hermanos, no creyeron a la orden de Dios. La incredulidad es el primer paso para la apostasía, hermanos. ¿Sí? Es fuerte, hermanos, pero es así, hermanos. Sin fe es imposible agradar a Dios, dice. La dinámica del discipulado en la vida individual o de la familia siempre nos debemos permitir a no perder las oportunidades para mantener una expectativa de aprendizaje, hermanos. Así como ser sensible frente a las diversas necesidades del otro. Actuar en fe y confiar según los principios que vemos en las Sagradas Escrituras. Dios es el dueño de todo. Todo proviene de Dios. La generosidad es una expresión externa de una condición espiritual interna. Entender que estamos llamados a un estilo de vida de ser felices en el lugar económico en el que la vida nos ha colocado, hermanos. Así como estamos llamados a despojarnos de aquello que me posesiona para compartirlo con mi semejante, hermanos. La compasión de Jesús de aquel momento cambió los planes de los discípulos y ellos dieron todo lo que tenían, lo que sería su próxima alimentación personal. Sin embargo, pudieron aprender que si se despojaban de aquello que le era vital, serían parte de otra experiencia maravillosa del gran poder de Dios en la persona de Cristo y aprender principios básicos para la vida. El primero, el respeto y la sensibilidad traducida en compasión hacia el otro. Segundo, el despojarnos para ser parte del milagro en bien de los demás. El tercero, dar gracias más allá de los recursos que tengamos, hermanos. El confiar en que Dios hará mucho más allá de las posibilidades actuales, hermanos. Administrar con responsabilidad los recursos que Dios ha puesto en nuestras manos. Principios básicos para la vida, hermanos, en los cuales todos nosotros estamos llamados a poner en práctica. Lucas 9:23, para concluir, nos dice lo siguiente: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí, éste la salvará. Dios bendiga su vida, hermana y hermano, y espero que estos consejos, estos principios estén edificando su vida y los pueda poner en práctica en su diario caminar. Dios le guarde y le bendiga. Les invitamos a entonar el himno congregacional Firmes y Adelante. Vea
La palabra del Señor nos motiva, ¿sí? Y nos estimula y nos desafía a lo siguiente. Leemos en Hebreos 13, de los versículos 20 al 21, dice lo siguiente: y el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, os haga aptos para toda buena obra, para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él, por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Oramos en el nombre de Jesús. Gracias por esta oportunidad que nos diste, oh Dios, de alabar y de bendecir juntos, oh Dios, tu santo nombre. Escuchar tu palabra, Señor, que nos edifica, que nos reta, que nos desafía, Señor, y poder poner en práctica, Señor, en nuestro cotidiano vivir. En el nombre de Cristo Jesús, que la bendición tuya, oh Dios, poderosa, Señor, sea sobre cada uno de mis hermanos y hermanas, hoy y siempre. En el nombre de Cristo Jesús oramos en acción de gracias. Que Dios le bendiga, que Dios le guarde y le fortalezca, hermanos. Es un gusto.